bendiga. Bendiciones el pastor, su hermano, amigo Julio Vargas Rosa, que junto a mi amada esposa, Sonia Castro, pastoreamos el Centro Cristiano de Restauración Vida Abundante. Estamos comenzando por este medio unas 7 meditaciones o reflexiones sobre la Semana Santa, también conocida como la Semana Mayor, la última semana de la vida del Señor Jesucristo sobre la tierra antes de su resurrección. Una semana de capital importancia para el cristianismo, no solamente porque Él fue crucificado tal y cual la profecía bíblica había indicado, sino porque también resucitó y hay una tumba vacía, pero también porque hubo cantidad inmensa de cosas que sucedieron durante esa semana, la inmensa mayoría de ellas ya profetizadas en el Viejo Testamento y que todas tienen una importancia capital para nuestra vida como cristianos. Particularmente los discursos que el Señor dijo. Esto no va a ser una explicación de lo que pasó día por día, aunque son 7 días, no significa que hoy vamos a hablar del lunes y mañana del martes, no es ese el propósito, es sí tener un insumo de lo que sucedió desde el denominado Domingo de Ramos o el día de la entrada triunfal del Señor Jesucristo a Jerusalén hasta el día de la resurrección, generalmente entendido como el domingo último de esa semana, o sea, el próximo domingo, para efecto, ¿verdad?, de las personas que están viendo esta serie, justamente los días en que los estamos grabando. Queremos que usted, la iglesia, los hermanos, todas las personas, tomen esto como algo que los catapulte a ir directamente a la palabra, a los versículos bíblicos, a los capítulos bíblicos y estudiar por sí mismo esta semana. Tradicionalmente, mi grupo de estudio de la iglesia, hemos estudiado esta temática, así como también otras temáticas de suma importancia a lo largo del año. Y también desde la iglesia tendemos a traer una palabra sobre todo este tipo de cosas para la gloria del Señor. Antes de entrar a esta pequeña reflexión, deseo que oremos. Vamos brevemente a orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo te alabo, te bendigo, te doy gracias. Gracias por los hermanos que están a la orilla de la pantalla. Gracias por las personas que están ayudando a la producción de este pequeño vídeo. Gracias, Señor, por la familia Figueroa que nos asiste, por el hermano John que nos asiste todo el tiempo, y por mi familia, Señor, que está en total y completo apoyo. Creemos que es un tiempo muy particular, estamos en tiempos del coronavirus, tiempo donde estamos lockdown, y gloria a Dios, porque estamos buscando tu presencia. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis amados, tengo que indicarles que los capítulos primordiales que deberíamos estar buscando en nuestra Biblia son a partir del capítulo 21 de Mateo. Puede usted empezar a leer luego que termine esta reflexión. Puede comenzar en Marcos 11 o en Juan 12, o puede buscar el equivalente en el Evangelio de Lucas. Y cada uno de ellos trae todos estos eventos muy similares. El Evangelio de Juan trae unas diferencias en términos de su narración y su énfasis, pero es bien importante que sepan que todos ellos están hablando de lo que pasó en esta semana última de la vida de Jesús. Y en este tiempo donde todo el mundo está guardado en su casa, yo pienso que estamos recibiendo demasiadas cosas que no nos bendicen y estamos reenviando muchas cosas que no bendicen a nadie, y posiblemente no estamos entrando nosotros con la palabra, nosotros con el Señor Jesucristo, dejar que la palabra de Dios nos hable. Por eso esto es una mera guía. Yo puedo dar una predicación de 1, 2, 3 horas sobre cualquiera de estos subtemas, pero no es mi intención. Mi intención es solamente crear en usted una inquietud, darle una especie de plataforma para que usted vaya por sí mismo y escuche la voz del Señor a través de la Biblia, a través de la palabra de Dios, sea cual sea la Biblia que usted tenga consigo. Vamos a estar leyendo en la Reina Valera, que es la versión que más personas conocemos, y que posiblemente no es más fácil poder identificar algunos versículos bíblicos, pero la versión bíblica que usted tenga, luego que sea una versión aceptada por la Iglesia de Dios en la tierra, por el pueblo evangélico, pues utilícela en el nombre del Señor y compare con otras si tiene la posibilidad de hacerlo. Así que en estos 15 minutos del día 1, que repito, no necesariamente lo que sucedió un lunes como hoy en Palestina, la última semana de la vida del Señor Jesucristo, quiero indicar o traer como el verso base de esta meditación, Mateo 22, versos 34 al 40. Y esta es parte de los discursos grandísimos que el Señor dio entre el domingo y el lunes de esa semana.
Dice así la palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Debo entender, y usted también, que Jesús estaba hablando, estaba enseñando, estaba predicando, le habían puesto trampa y el Señor le había contestado ya. Tanto los fariseos como los saduceos entonces se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarles diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Y yo no voy a entrar en la exégesis de esta palabra, yo no voy a entrar en la explicación profunda y hermosa de estos pasajes. Como predicador, pues es una tentación inmensa, porque me fascina la temática, me toma mi corazón de una forma en particular. Pero lo primero que quiero decirte es que estas palabras el Señor las dijo en la última semana de su vida. Posiblemente los 3 años anteriores también la había dicho en muchas ocasiones, pero en este momento se recogen en medio de los discursos que él da. ¿Qué sucedió? El denominado Domingo de Ramos, la entrada triunfal del Señor a Jerusalén. Y la profecía mencionaba que entraría sobre un pollino, el hijo de David, el Mesías. Entonces, cuando el Señor entra y ya había resucitado a Lázaro hacía muy poco y estaba total y completamente endemoniado, por decir alguna palabra, los fariseos decían: tenemos que detener a Jesús, tenemos que matar a Jesús, porque la resurrección de Lázaro unos días antes fue el golpe mortal para los fariseos, porque dijeron: el pueblo entero se irá detrás de él y nuestra religión, nuestro castillo religioso va a caer al piso. Así que ellos estaban buscando cómo matarle, pero la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén pues fue un golpe fulminante también. El Señor, que es alabado por la multitud, y la gente tendía palmas y ponía sus alfombras en el piso, etc. Y adoraba Hosana al que viene en el nombre del Señor, y daba alabanza al Hijo de Dios, al Hijo de David. Luego él va al templo y él vira, ¿verdad? No es la única vez la palabra que nos habla, vira todo el sistema de mercadeo impío y pagano que ofendía la presencia de Dios, porque es la casa de Dios, sería casa de oración. Y lo interesante en ese pasaje es que nadie se lo pone realmente, porque se estaba esperando que alguien purificara el templo. Es como si yo llevase a mi templo íconos que desagradan al Señor y todo el mundo lo tolera, y un día alguien se levanta y rompe y tira todo eso al piso, y nadie puede oponerse a que se tiren al piso, porque es la palabra de Dios y porque dentro del corazón del pueblo entendían que ese tipo de comercio no estaba bien. Así que el Señor entra triunfalmente, purifica el templo, y luego surge una serie de mensajes de enseñanza extraordinaria que el Señor da. Para mencionarle algunas de las enseñanzas, porque no voy a entrar en detalle en ellas, y estoy utilizando más bien el listado del apóstol Mateo, el escritor Mateo. Además de la purificación del templo, luego de la entrada triunfal a Jerusalén, el Señor maldice la higuera estéril. Maldice la higuera, el otro día ya la higuera estaba seca. El Señor trae grandes enseñanzas, además de ese tres actos que he mencionado. La enseñanza de los labradores malvados, la fiesta de bodas, que Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. El gran mandamiento que acabamos de mencionarlo. Jesús es el Señor de David. El Señor dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra. Jesús llora sobre Jerusalén, ya esto es un acto específico, pero también una enseñanza a los discípulos. El Señor predice la destrucción del templo. Luego, en medio de todo esto, en medio de esos primeros días de esta semana, domingo, lunes, martes, el Señor trae el gran discurso de Mateo 24 sobre las señales del fin y la segunda venida de Jesucristo a la tierra.
Además, el Señor trae la parábola de las 10 vírgenes, la parábola de los talentos y trae un señalamiento al juicio a las naciones, el tiempo del fin, el juicio final. Todas estas cosas están comprendidas en esta última semana, específicamente del domingo al martes, muy probablemente, porque nos es difícil establecer cuáles de ellas específicamente se enseñaron, pero la inmensa mayoría debe haber sido en algún momento el domingo, el lunes, y quizás algunas también durante el martes. Pero lo que quiero indicarles es que todos los apóstoles señalan grandes enseñanzas de Jesús. ¿Qué quiso hacer Jesús antes de cenar con los discípulos y aún después de cenar con los discípulos? Porque el apóstol Juan también trae una relación extraordinaria de mensajes y de oración del Señor, el camino de la Santa Cena hacia el Getsemaní. ¿Qué quiso el Señor mencionar o por qué el Señor quiso enseñar? Entonces, lo que yo entiendo en mi espíritu es que en este tiempo estamos muy pendientes del acto en sí, de lo que en sí sucedió, pero no estamos pendientes de lo que Jesús dijo y lo que los actos y los eventos nos quisieron decir. Entonces Jesús quiso enseñar a los discípulos con una superabundancia. Entonces fue un maratón de enseñanzas, fue un impresionante domingo, un impresionante lunes, recogiendo a los discípulos, dándole todas las últimas palabras antes de ser entregado y traicionado por Judas, antes de ser llevado a los juicios religiosos y políticos hasta Pilatos y de ser crucificado. El Señor aprovechó cada momento con los suyos, habló y en algunos de esos momentos se afligió como el Getsemaní. Así que yo quiero que tú entiendas y quiero que comprendas que Semana Santa no se trata de tener un acto o un rito. Se trata de oír a Jesús. Se trata de hablar con Jesús, se trata de entender lo que Él dijo y de entender lo que Él hizo. Cuando Él purificó el templo, Él está hablando de que no podemos profanar nuestro templo, que es templo del Espíritu Santo, y la casa de Dios tampoco la podemos convertir en un lugar de comercio o de mercado. Cuando Él maldice la higuera estéril, estamos entendiendo definitivamente que el Señor está hablando de que tenemos que dar fruto, porque un día, un momento Él va a venir. Las demás expresiones, los lavadores malvados, la fiesta de boda, cuando predice la destrucción del templo, las señales del fin, la parábola de las 10 vírgenes, la parábola de los talentos, tienen una relación extraordinaria con el pueblo judío, con los discípulos, con el interés inmediato de los discípulos de saber y de conocer. Y el Señor los llevó hasta donde podía hablarles, hasta donde podía decirles. Así que hoy, ya Jesús muerto, resucitado, todos los evangelios escritos, el libro Hechos de los Apóstoles, las epístolas, el libro de Apocalipsis, en unión a todo el Viejo Testamento, hoy tenemos la capacidad de llevar estas palabras a su consumación de revelación, desde Génesis hasta Apocalipsis, y comprender mucho mejor el pensamiento de Dios. Y se ha descubierto muchísimas cosas de la realidad histórica y la realidad que estaba dándose allí. Yo quiero decirle a usted, en el nombre del Señor Jesucristo, que mi inquietud en este momento es que usted vaya, como le dije, a Mateo 21, el capítulo 21 en adelante, o al 11 de Marcos, o al 12 de Juan, y que usted estudie por sí mismo estos días. Vaya conmigo. Mañana vamos a ir a Betania. Mañana vamos a ir con Jesús a Betania, y Él va a ser ungido, y vamos a hablar de eso un ratito. Y todos los días, por 15 minutos cada día, hasta el domingo, vamos a estar hablando de estas cosas hermosas. Dios le bendiga mucho, la paz de Cristo sea con usted. Le dejo con su Biblia y con la palabra de Dios.